A comienzos del siglo XVI, en una Europa que se resquebrajaba, justo al final de la Edad Media, al comienzo de la llamada Edad Moderna, durante el Renacimiento, tras la Reforma Luterana, todo empezaba a tambalearse, la iglesia, las estructuras políticas, la sociedad en general. Y en medio de ese vacío empezaron a surgir algunas voces que, por un lado, buscaban reformar el mundo, pero también algunas más radicales que pretendían reconstruirlo desde los cimientos. Muchas de esas voces hablaban de justicia, hablaban de libertad, hablaban de igualdad, hablaban de fe, pero también hablaban del final de los tiempos. El final de los tiempos entendido como la sociedad. El final de los tiempos entendido como un renacer, ¿no? Como algo que supusiese el cambio hacia un mundo mejor. Todo esto que os cuento tiene que ver con esta novela que os enseño por aquí, Los Profetas de la Nueva Jerusalén, del amigo de Jorge Barroso, autor, director de cine de Almería, con el que me une una gran amistad y con el que además tengo una clara relación literaria porque soy el editor de su libro mediante el sello Guante Blanco, que como bien sabéis dirijo. En esta novela Jorge nos lleva a uno de los episodios más terribles, más radicales y más perturbadores de la Europa de la época, de la Europa de la Reforma luterana, de la Reforma protestante, que es cuando se produjo la toma de la ciudad de Münster, en la actual Alemania, por un grupo de anabaptistas, que ahora Jorge nos explicará lo que son, que pretendían instaurar el reino de Dios en la tierra. Y resulta que lo que comenzó siendo una utopía religiosa, pues imaginaos, ¿no? Sin propiedad privada, en igualdad pretendida, siguiendo un poco el ejemplo de lo que ellos pensaban que había sido la comunidad auténtica de Jesús, terminó derivando en un régimen teocrático, en violencia, en fanatismo y al final en sangre. Es decir, lo que parecía un sueño utópico terminó siendo una pesadilla. Lo que parecía ser la llegada del reino de Dios terminó siendo la llegada del infierno. Pero este relato no solamente es histórico, es mucho más, ¿no? Es una reflexión, como espero que se acabe haciendo cuando hablemos con Jorge, sobre qué ocurre cuando la fe legitima estructura de poder y incluso es capaz de tirar de la violencia para expandirse o para justificarse. ¿Dónde está la frontera entre la fe, la política y, permítame esto, la locura? En fin, hoy hablaremos con su autor para entender no solamente lo que ocurrió en Münster, en Alemania, sino por qué, de algún modo, eso que sucedió allí en el siglo XVI sigue siendo un espejo ante el que vernos y guarda mucha relación, curiosamente, con muchos fenómenos que están sucediendo hoy en día. Porque la historia es eso, ¿no? La historia al final no deja de ser una intentona de explicar los errores del pasado para que no se repitan, pero curiosamente creo que hemos fracasado una y otra vez en esa intención. En fin, ya saben, la historia no se impone, la historia se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a la mirada distante, otra forma de entender la historia. Bueno, creo que ya está por ahí conectado el amigo Jorge Barroso, autor de esta novela que enseño por aquí, Los Profetas de la Nueva Jerusalén. Jorge Barroso, que ya os hemos comentado, amigo, autor de Almería. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido aquí a la mirada distante. Un placer tenerte aquí, amigo. Muy buenas, Óscar, amigo y editor, y gran culpable de que tenga los otros libros y tenga este nuevo libro en mis manos. Así que agradecimiento por partida múltiple, vamos. Bueno, ha sido un parto largamente estudiado esto de tu primera novela. Tu primera novela después de dos monumentales ensayos. Antes de nada, Jorge, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esto, ¿no? ¿Por qué escribir una novela? ¿Qué te llamaba? Porque yo sé que esta historia lleva ya tiempo rondando tu mente, pero ¿por qué convertir esta historia en una novela y no en otro ensayo más? Cuéntame. Pues a ver, a mí desde siempre me ha gustado muchísimo el tema de la novela. Me ha gustado muchísimo y creo que era el momento adecuado por la historia que cuento en este libro. Que es verdad, tengo que decir, tengo que reconocer que en principio iba a ser otro ensayo relacionado con los movimientos estos de- religiosos, digamos, utópicos y que todos proclamaban que escuchaban a Dios y bueno, y que eso profundizaremos y eso más adelante. Pero quizás porque esta historia surgió hace años, yo creo que tú lo recuerdas porque estábamos escribiendo unos artículos para Babel Historia. Yo di con, a partir de un libro muy genérico de historia de la Edad Moderna, del comienzo de la Edad Moderna,
di con esta historia que me resultó súper extraño que fuese tan desconocido y que tuviese tan poca información aquí en España o los libros así genéricos. Y me llamó muchísimo la atención. A partir de ahí empecé a investigar, y como te he dicho, yo empecé pensando en hacer un ensayo sobre esto, pero hay ciertos detalles de esta historia, aparte de que son como muy oscuros y como que hay poca información también, que me llevaron a esas lagunas, a saber cómo yo podía completar esas lagunas. Y hay un hecho que pasa al final de esta historia que me dejó, digamos, la puerta abierta para hacer una novela. Creo que tiene un final muy novelesco y también otra cosa que es, al final, y esto no nos vamos a engañar, el ensayo llega donde llega y creo que la novela puede ser un vehículo para llegar a más gente para que sepa un poco más sobre historia o por lo menos que sepa más sobre esta historia. Creo que esto tenía que hacer la novela. Sí, y aquí está, ya ha salido a la venta. Y a ver, Jorge, para que la gente que nos esté viendo, la gente que nos esté escuchando, se ubique un poco mejor. A ver, cuéntanos brevemente, un breve resumen de esta novela, Los Profetas de la Nueva Jerusalén. En pocas palabras. Vale, pues esto es un hecho que ocurrió en la ciudad de Alemania de Münster en el siglo XVI. Concretamente, en los libros de historia se comenta siempre que es entre los años 1534 y 1535, cuando un movimiento religioso al que denominaron anabaptistas, rebautizadores, bueno, pues se hicieron fuertes en esta ciudad, cometieron todo tipo de atropelías brutalísimas en nombre de Dios, siempre, por supuesto, y a su vez el obispo de esta ciudad tuvo que huir, formó un ejército impresionante sitiando la ciudad durante un año, con lo que eso también pudo provocar en tema de carestía de alimentos, hasta que, bueno, pues hasta que finaliza esta historia. Y es eso lo que ocurrió. Es un delirio colectivo tremendísimo que, que es de lo que habla en esta novela. Pero bueno, Jorge, ¿y cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo lo has plasmado esto? ¿Los personajes en la novela son reales? ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay de verdad en esta novela? Pues mira, lo que es la historia, la base de la historia es real, es lo que ocurrió allí. Aparte, he buscado muchísima información. Tengo incluso información del único testimonio escrito que existe hasta la fecha de un personaje real que se llamaba Cresbeck, que era un carpintero que dejó oculto bajo su casa, en la tierra bajo su casa. Y es el único testimonio que hay de lo que es de la ciudad, pero luego existen muchos documentos. He tenido que traducir del alemán, porque mi alemán no es que sea muy bueno. Ya nunca Y, te has caracterizado tú por tu dominio del alemán. y es verdad que la gran mayoría de personajes, o una gran parte de los personajes que aparecen, son reales. Es decir, el obispo Frank Bornwalde, que es real, los profetas anabaptistas son reales, mucha gente de la que aparece es real, pero es verdad que para darle como un tono más novelero y para que tenga, digamos, más trama, he tenido que meter personajes ficticios, claro, obviamente. Hay un personaje, tengo que decir, que aparece en la novela, que juega entre los dos bandos, porque es un personaje real, un conde, el conde von Langen, que es un personaje real, pero que existió unas décadas antes de lo que pasó en Münster en estos años, pero quise introducirlo en esta historia, es decir, él no participó en esta locura religiosa colectiva, pero sí es parte fundamental de que en Münster hubiese un profundo amor por la cultura, una biblioteca inmensa que fue este hombre el que la realizó. Y, digamos, en homenaje, quise meterlo en esta historia como alguien amante de la literatura, de los libros y una persona, pues, que creo que da mucho juego para la novela. Bueno, Jorge, ya dejamos en manos de la gente que nos esté viendo que salgan con ella y que la lean, que la disfruten, porque además de ser una novela, un divertimento, también se aprende mucho de historia con ella, de una parte de la historia que a mí me interesa mucho y que sé que también a ti, porque coincide justo con el momento en el que termina la Edad Media, comienza la Edad Moderna. El mundo está cambiando, Europa especialmente está cambiando, y esto, el movimiento anabaptista, del que vamos a hablar un poquito más, si te parece, ya adentrándonos, estamos en un canal de historia, amigo. Sucede en el momento en el que, un tiempo después de que estallase la reforma luterana, que ya sabemos que se rompió por completo en la hegemonía que hasta ese momento tenía la Iglesia Católica, yo no sé si lo recuerdas, que tú lo has leído, en mi libro sobre los cátaros ya planteé incluso
que el movimiento cátaro de algún modo fue el inicio de la Reforma Protestante. Porque es así, ¿no? Fue la primera vez que surgió un cristianismo en Europa que puso en jaque a Roma, y unas cuantas, bueno, un siglo y pico después fue cuando explotó esta historia, ¿no? Pero claro, esta ansia reformista no solamente era política, sino también era, o sea, no solamente religiosa, sino que también era muy política en muchos sentidos, ¿no? Y lo que inicialmente comenzó Lutero fue heredado por un montón de movimientos distintos, algunos muy locos, y uno de los más locos es precisamente este, ¿no? Cuéntame, ¿qué eran esto del anabaptismo? ¿En qué consistía esta propuesta? Vale. A ver, tienes toda la razón del mundo que el movimiento que surgió con los cátaros, digamos que fue la semilla fundadora de todo lo que se originaría posteriormente y que llegó hasta aquí, o que podríamos decir, incluso aventurarnos a decir que ha llegado hasta nuestros días. A partir de lo que pasó con los cátaros, y ya que digamos que eclosionó de una manera brutal con Lutero, por resumirlo mucho, Óscar, si te parece, es una vuelta al cristianismo primitivo, al cristianismo que ellos consideraban que era el verdadero y no la perversión tremenda que tenía la Iglesia Católica y sobre todo Roma. Claro. ¿Qué pasa? Que Lutero, y quizá mucha gente no lo sabe, pero Lutero realmente no, él no colgó las 95 tesis en una iglesia, sino que lo hicieron amigos, compañeros suyos, pero vamos, que lo proclamaron por toda la ciudad. Él estaba en contra de muchas cosas que hacía la iglesia, pero realmente tampoco quería pelearse y distanciarse de la iglesia, porque sabía también lo que le podía ocasionar. Lo que pasa es que al final, entre cabezonería de la iglesia o del papa de turno y al final la cabezonería de Lutero, pues propagó ciertas ideas que para mí lo fundamental, y también por resumirlo mucho, para mí lo fundamental por el surgimiento de estos tipos de movimientos que surgieron después de Lutero y de los cuales nació, digamos, estos anabautistas, es que Lutero proclamaba, también esto está muy resumido, pero, y dime si me equivoco, Óscar, pero Lutero lo que proclamaba, más allá de la perversión del Vaticano, de Roma, era que no hacía falta que un cura, un sacerdote o un obispo te dijera lo que pone en las Sagradas Escrituras, sino que cada uno las leyese, a ser posible en lengua vernácula, y que las interpretara a su manera. Claro, esto que puede parecer, o en mi opinión, pues bueno, sí, pues puede estar bien. Claro, dio lugar a que mucha gente, tras leer las Sagradas Escrituras, empezara también a pensar, ya, pero es que lo que tú dices, Lutero, pues tampoco es verdad, tampoco es así, porque yo lo interpreto de otra manera. A partir de ahí, claro, como setas empezaron a surgir muchísimos movimientos, ojo, en un momento súper clave por dos razones. Una es la invención, digamos, y la propagación de la imprenta de Gutenberg, y dos, que estamos, como bien has dicho, en un momento trascendental en la historia, que es un cambio de época, un cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, el Renacimiento, el humanismo. Todo cambio histórico conlleva dos mitades muy potentes, que es lo que fracturan todo, que es los cambios que piden un avance y la persistencia, digamos, o la pervivencia de ciertas cosas que no quieren ser cambiadas. Y eso origina muchísimas fracturas. Y en esos momentos muchísima gente empezó a creer que el fin del mundo era inminente, que la segunda venida de Cristo era inminente, que la fundación de esa nueva Jerusalén que se hablaba ya en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como después Juan en el Apocalipsis, era real o iba a ser real inminente. Ahí empezó a surgir ese movimiento anabaptista, que en principio eran movimientos digamos, muy pequeñitos, distribuidos sobre todo por Alemania y las zonas de los Países Bajos, minoritarios, pacíficos, pero surgió una cosa importante en esa época, que es que en la década de 1520, sobre todo en 1524, hubo un movimiento que para los historiadores es muy importante para ese momento, que es la revuelta de los campesinos, la revuelta de los pobres, de un reformador que se llamaba Thomas Müntzer, que aprovechó que 2-3 años antes hubieron años de mucha sequía, malas cosechas, mucha hambre, y claro, este hombre, otro profeta, otro iluminado, intentó que todos los campesinos, sobre todo la zona norte de Alemania, fuese a por los culpables verdaderos de todo esto, que era la iglesia, los obispos, los nobles, los condes, la gente poderosa.
y trató de hacer una revolución muy importante, pero vamos, que duró un día porque se juntó un ejército inmenso y en un día masacraron a miles y miles de personas y, por supuesto, ejecutaron a este Thomas Müntzer. Los anabaptistas, que ellos también decían ser los verdaderos cristianos porque querían retomar el cristianismo antiguo, el de Jesús, ese cristianismo antiguo que para ellos era el de verdad. Aparte, como pasa con Lutero, entre muchas cosas que decían y que se basaban, por ejemplo, en lo del sermón del monte Sí, de Jesús, ellos tenían dos cosas fundamentales por las cuales fueron muy perseguidos en ese momento y que, digamos, también es el origen de que surgieran, después de movimientos que eran pacíficos, se volvieran también muy radicales. Y ellos proclamaban una cosa muy importante para ellos y por eso se les denominó anabatistas, porque para ellos el bautismo verdadero tiene que ser en edad adulta, no en un claro. niño que no tiene conocimiento. Que para la gente actual podemos decir, pues casi que tienen razón, porque un niño ¿para qué? ¿Qué pasa? Que por eso fueron perseguidos y fueron ejecutados en la hoguera. Después tenían otra cosa que es, ellos proclamaban que todos de todos, omnia comunia, todos de todos. Pero eso tampoco era suyo, porque esas palabras realmente son de San Agustín de Hipona, que dijo que en tiempos de necesidad, omnia comunia, todo es común. Que eso lo hemos podido ver también, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿no? Que si todo debe ser de todos en momentos de gran necesidad y de tiempos de crisis. Es decir, ellos proclamaban, digamos, una especie de origen del comunismo, tal y como lo podemos entender a día de hoy. Sí. Y por eso también, digamos, eran perseguidos. Claro, ¿por quién? Por la gente noble. Eso, unido a esa reforma de los pobres que te he comentado de Thomas Müntzer en 1524, 1525, originó un caldo de cultivo de ciertas personas, pero gente normal, panaderos, pañeros, del gremio de los pañeros, gente común que empezó a pensar que la venida de Cristo era inminente, que la llegada de una nueva Jerusalén era inminente, que el fin de los tiempos era inminente y que los culpables de todo eran la gente poderosa. Y entre algunos anabaptistas empezó a surgir un caldo de cultivo muy chungo, que es lo que hablo en el libro. A ver, esto es muy interesante porque lo que acabó pasando en Master, y entiéndase la revolución un poco el absurdo que voy a hacer, viene a ser una suerte de utopía revolucionaria. Política y religiosa, es decir, política en el sentido de que no solamente se buscaba un fin religioso, ¿no? Como hemos dicho, inspirado en todos esos movimientos de reforma que surgieron a partir de Lutero, sino también política por ese componente que tú decías antes, social, ¿no? Y además se legitimaba ese componente social volviendo, ¿no? Era una suerte de movimiento de revitalización basada en lo que ellos pensaban que fue el cristianismo auténtico de Jesús, ¿no? El cristianismo apostólico. De hecho, estos anabaptistas como los cátaros o como luego posteriormente otros movimientos que surgieron en Estados Unidos, que guardan mucha relación con estos, por cierto, pretendían ser los verdaderos herederos del concepto apostólico y de algún modo intentando quitarle esa legitimidad a la Iglesia Católica, que siempre, ya sabemos, la Iglesia Católica y Apostólica romana. Cuéntame hasta qué punto esto llegó a ser preocupante para los grandes poderes fácticos del momento, la Iglesia Católica y los poderes locales de la Alemania de esa época. Pues a ver, empezó a ser preocupante porque que eso también llega, digamos, desde los cátaros, porque la Iglesia Católica empezó a ver ya con mucha seriedad que esas ideas estaban gestándose en muchísimas zonas de Europa y había que cortarlas de alguna manera, porque claro, para los poderosos eso era, y perdón, pero era muy chungo. Y todo eso, volvemos otra vez a Lutero, Lutero lo cambió absolutamente todo. Claro, para los nobles, para el obispado, para Roma, para el emperador Carlos V del momento, todos estos movimientos, claro, tenían que ser acusados de herejes y había que intentar acabar con ellos, sea como sea, pero ¿cómo le pones al final puertas a las ideas? Y cómo a través de lo que propuso Lutero, de que cada uno interpretase a su manera, y cómo la distribución, digamos, también de los libros a través de la imprenta, eclosionó en este tipo de movimientos, que hay muchísimos, que esto daría también daría para otro tocho de ensayo, quién sabe, a lo mejor lo hago, o tú, Oscar, pero
Pero es verdad que esto generó muchísimas tensiones que yo creo que he querido, o ha sido mi intención, en dejarlo reflejado. Yo quiero dejar reflejado, porque la novela como tal no tiene un protagonista único, no es una novela, digamos, al uso del viaje, de una estructura del viaje del héroe, un protagonista que planteamiento, nudo, desenlace, sino que es una novela coral donde cada uno se puede sentir más representado por un personaje u otro, como cada personaje desde su punto de vista, es decir, el obispo, cuál es su punto de vista. He querido ser muy respetuoso también con todo eso. El noble, cuál punto de vista tenía, los gremios, los personajes, digamos, también, eh, la gente común de la calle. Yo adelanto, y aquí adelanto una cosilla, que hay un momento en el cual, y eso se sabe, o sabemos nosotros, que ya en esa época empezaba a haber movimientos que proclamaban el hecho de por qué nosotros, el pueblo llano, no tenemos representación, de alguna manera, que todo eso al final concluye con la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Es decir, ya empieza a haber movimientos, y se sabe por ciertos escritos, que por qué nosotros trabajamos, somos los que menos nos llevamos, y encima no tenemos representación en los síndicos, en las reuniones. ¿Por qué no lo tenemos en el ayuntamiento? ¿Por qué nosotros no tenemos representación? Eso también quiero dejarlo claro, a través de diálogos, de personajes. Es decir, cómo las realidades de todo se van plasmando en esta novela, porque se preadelantan cosas que posiblemente la gente que sepa algo de historia sabe que van a pasar. O testimonios, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, digamos, de ciertos pensadores de la época que van marcando, digamos, una tendencia a posteriori en lo social. Creo que lo he dejado reflejado, pero ya tiene que ser el lector el que lo decida. Jorge, en un libro mío que publiqué hace un tiempo, que también me consta que tú has leído, En Dios ha vuelto, yo le di mucha importancia a cómo los factores sociales, políticos, económicos acaban influyendo en la emergencia, en la aparición de nuevas religiones, de nuevas propuestas religiosas o en la revitalización de propuestas anteriores, ¿no? Es lo que se conoce como un movimiento de revitalización cultural. Yo en el libro aquel comentaba muchos, ¿no? Por ejemplo, los Rastafari son un ejemplo perfecto, los cultos cargos. Son movimientos que acuden muchas veces en el choque colonial, pero otras veces simplemente en el choque económico, en el momento en el que un pueblo, por ejemplo, como te estás comentando, toma conciencia de la explotación, de su separación respecto al poder, de que no pueden tomar decisiones, de que están siendo manejados por otros. Muchas veces se acuden o se vehiculiza ese descontento mediante eso, ¿no? Mediante una vuelta, mediante una reconfiguración, mediante una revitalización de creencias previas. Y sin duda lo que pasó con estos de los anabaptistas viene a ser un poco así. La reforma fue un poco ya así. De hecho, yo en aquel libro, y esto por eso me llevé bastantes hostias, planteé que el propio cristianismo en origen fue algo así, el movimiento de Jesús. Porque Y es de algún verdad. modo el factor diferencial que marcaba la historia de Jesús es precisamente eso, ¿no? El cristianismo triunfó, el movimiento de Jesús triunfó y el cristianismo paulino triunfó porque se dirigió a las clases menos favorecidas, que incluían a los pobres, a los desarrollados de la sociedad y a las mujeres. Pero también estos movimientos de revitalización también llevan a la radicalización. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de circunstancias que pueden estar pasando en la actualidad o en las últimas décadas, por ejemplo, como el auge del islamismo radical, ¿no? O el auge también del fundamentalismo judío, o el auge también del fundamentalismo cristiano, que está avanzando también a pasos gigantados y de lo que poco se habla. Todo esto tiene que ver con esto, ¿no? Hasta qué punto el miedo, el hambre, la incertidumbre, la náusea, ¿no?, existencial, que diría Sartre, acaban siendo factores esenciales en la radicalización colectiva, vehiculizada además mediante un fenómeno religioso, ¿no? Es decir, podemos encontrar muchos paralelismos entre esto que pasó en el siglo XVI en Münster, en Alemania, con fenómenos que han pasado antes, pero también después, ¿verdad? Sí. A ver, llevas toda la razón del mundo. Es decir, cada vez que hay un cambio importante en la historia, sea de época, como he dicho antes, entre esa ruptura que hay entre lo antiguo y lo nuevo, provoca siempre, en la sociedad provoca un malestar tremendísimo y una gran ruptura, que yo creo que incluso o yo, por ejemplo, soy consciente de que lo estamos viviendo en la actualidad, que provoca también esos
que surjan como setas también, aparte igual que pasó en esa época, que surjan personas de todo tipo que dicen lo que sea y que la gente lo siga. A mí una cosa que me llama mucho la atención, y por eso también esta historia me apasionaba, y en esto, Oscar, posiblemente tú seas la persona más culpable del mundo, así que te culpo, ¿vale? Bueno, bien. Vale, porque de la misma manera, por ejemplo, que en el libro de Napoleón, que sobre el sueño oriental de Napoleón, la campaña de Napoleón, a mí lo que más me interesaba realmente era por qué Napoleón fue a Egipto. En el libro de los monstruos, cuando los monstruos se hicieron realidad, todo este tema de los crímenes relacionados con la sangre ritual del hombre del saco, los sacamantecas, a mí lo que realmente me interesaba es saber por qué se llegó ahí. Y una de las cosas que más me fascinan de esta historia que ocurrió en Munster en el siglo XVI es cómo es posible que la gente, como bien has dicho, al final, con cambios sociales, con malestar general, el miedo es fundamental. ¿Por qué hay gente que se acerca a esas personas que proclaman quieren acabar con un poder para ponerse con ellos con la idea de que todo va a ser mejor, pero luego mejor sigue siendo igual, incluso peor? Y como un pueblo, en este caso Münster, la ciudad de Münster, aunque también pasó en otros sitios, pero no eclosionaron como en esta ciudad, cómo se dejó llevar la gente por este tremendo delirio que era lo que proclamaban estos profetas que decían hablar en nombre de Dios. Y yo, por paralelismo también, ¿cómo pudo ser? Y esto te lo he escuchado aquí muchas veces, pero es que es la verdad. ¿Cómo pudo ser que la Alemania de los años 20 del siglo pasado, la ciudad Sí. posiblemente con mayor germen cultural del mundo, eclosionara en el nazismo? Y cómo la gente se dejó llevar, arrastrar por ese delirio tan tremendo. Que digamos que lo que pasa en Münster es, en cierta manera, una especie de origen de lo que pasa después, siglos después, con el nazismo y lo que pasa también en la Unión Soviética con el comunismo. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo la gente se deja arrastrar por todas esas cosas? Y como bien has dicho, en la actualidad, a mí una cosa que me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, todo lo que está pasando a día de hoy con Gaza, con lo que está pasando ahora en Siria, en Irán. Es que estamos viendo cómo regímenes, por supuesto yo no voy a defender lo que pasa en Irán, no voy a defenderlo ni de coña, pero ¿cómo es posible? Porque son gente también que al final son regímenes teocráticos, que todo es en nombre de Dios, pero ¿cómo es posible que en nombre de la libertad occidental Donald Trump se hace una foto que la hemos visto todo el mundo, lleno de evangelistas tocándolo, o sea, en nombre de Dios voy a tirar bombas a un sitio? Claro. Realmente hemos cambiado tanto desde el siglo XVI hasta ahora en ese aspecto. No, de hecho, no hemos cambiado absolutamente nada. Y esa foto, bueno, ese vídeo, ¿no? Ese momento de Donald Trump, que no es el primero, ¿eh? Donald Trump, desde el primer momento, se ha encargado de demostrar públicamente cómo tiene el apoyo de ese colectivo, ¿no? El colectivo evangélico blanco en Estados Unidos. Ojo, evangélico blanco, que también hay evangélicos negros y latinos, que son otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo también lo que está pasando en Estados Unidos tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver con lo que estábamos tú diciendo antes de la Alemania nazi. Trump y esta gente han aprovechado el descontento en un país que tiene un índice de pobreza absolutamente impresionante. No somos conscientes aquí en Europa de lo que sucede realmente en Estados Unidos, sobre todo en los estados en los que ha triunfado el movimiento MAGA ¿no? Y eso hace que esa gente llena de descontento, de miedo, de incertidumbre, acaben abrazando como un clavo ardiendo a un personaje de este tipo, como abrazaron en otro momento a Hitler o como abrazaron en otros momentos a otros personajes, ¿no? Así funciona muchas veces la historia. Y lo curioso es eso, ¿no? Que la potencia que tiene la religión, sea cual sea la religión, para legitimar a este tipo de personajes, ¿no? Porque al final lo que pasó en Münster es algo realmente curioso. Cuando uno lee tu novela queda bien claro, ¿no? Como lo que parecía un sueño utópico de la creación de un reino de Dios en la tierra se acabó convirtiendo en una auténtica barbarie absoluta, ¿no? Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, insisto, ¿no? Volvemos a Estados Unidos, pero también podemos ir a otros sitios, ¿no? Estados Unidos está a dos pasos de que se haga real, no, esperemos que no sea así, pero de que se haga real lo que planteó, por ejemplo, la novela y la serie de televisión del cuento de la criada. Un Estado también teocrático. Pensad una cosa, Estados Unidos es un país que, por su propia definición, por su propia constitución,
existe una libertad religiosa que no existe en ningún otro lugar del mundo. Es decir, el Estado no puede favorecer a ninguna religión por encima de otra. Por eso existen como 20.000 religiones legales en Estados Unidos. Sin embargo, y esto es interesantísimo, y mira, la foto que tú comentabas de antes de Donald Trump, que por cierto aprovecho para poner por aquí, hay una señora que está a la izquierda de Donald Trump, que esa señora es una líder evangelista blanca, aparte de ser una auténtica colgada, y lo digo con todas las palabras, con todas las letras de colgada, Sí, sí, totalmente. esta señora representa una facción especialmente chunga y hostil del evangelismo blanco. Bueno, pues a esta señora, a este señor, Donald Trump, le ha puesto un chiringuito a cargo de la Casa Blanca que está levantando ya bastante ampollas, incluso entre republicanos, porque hay que tener en cuenta una cosa también para entender el fenómeno este en Estados Unidos, y es que para los estadounidenses la Constitución viene a ser, igual que la Declaración de Independencia, vienen a ser una suerte de libros sagrados. Es algo que para ellos eso es casi así, ¿no? Entonces, claro, de pronto, por Revelados muy de por Dios, sí. acuerdo, claro, por muy de acuerdo que puedan estar con Donald Trump, a la vez esto ya empieza a rayarles, ¿no? Decir, bueno, pero a ver, ¿no? Pero está pasando esto, ¿no? Y no sé, creo que por desgracia hay muchas veces cuando se dice eso, ¿no? De que la historia debe escribirse, debe hacerse para que no se repitan los errores del pasado, pero creo que eso es algo en lo que los historiadores hemos fracasado una y otra vez, ¿no? Porque por mucho que nos empeñemos en divulgar historia para que no se repitan los errores del pasado, los errores del pasado, Jorge, siguen volviendo, ¿verdad? Sí, además yo creo que también he intentado dejar claro en la novela cómo nos dejamos arrastrar por populismos y lo estamos viviendo a día de hoy, de, aprovechando ese malestar que se generan también en estos momentos claves de la historia que son de ruptura, de épocas de crisis. Nosotros estamos viviendo, estamos viviendo ese momento histórico, lo estamos viviendo cómo en las últimas décadas hay crisis tras crisis tras crisis. Claro, es muy fácil que venga alguien y da igual la preparación que tenga, como si no tiene ninguna, y con que tenga un poco de verborrea y diga, y en esa época más, obviamente, porque si dices que hablas en nombre de Dios, se aprovecha cualquier coyuntura para dejarte creer en esas palabras y cómo es tan fácil echarle la culpa siempre al otro, a que los otros son los culpables de todo, son los culpables, y cuando llegas al poder, es que, no sé, es que, y voy a poner otro ejemplo, Milei en Argentina, o sea, la culpa de todo es de los kitchers, de esto, de todo, y cuando llegas, Dios mío, lo que parece que estás hablando de, y antes era el nombre de Dios, ahora es el nombre de la libertad, y te están quitando todas las libertades del mundo, y la gente compra ese argumento. A mí eso no sé, me impacta muchísimo y yo he querido dejar reflejado, digamos, en la novela esto. De algún modo, siendo también como... Porque, claro, tampoco puedes hacer un alegato para que Claro, parezca que... claro. Pero sí he querido dejar clave en algunos personajes, en algunos diálogos, esas cosas que, que digamos que los historiadores hemos leído, hemos visto y que estamos viviendo. Y yo por eso, vuelvo al principio, Óscar, creo que con la novela, digamos, ese mensaje puede llegar incluso más que con un ensayo. Me ha gustado mucho eso que dices, ¿no? De que lo que antes se hacía en nombre de Dios, ahora se hace en nombre de la libertad. Sí. Así es, ¿no? Por desgracia no aprendemos. En fin, amigo Jorge, ya nos hemos quedado sin tiempo. Desde aquí vuelvo a recomendar tu novela, Los Profetas de la Nueva Jerusalén, de Jorge Barroso. Jorge, me consta que tienes un maremándum de presentaciones, de eventos y demás. Es lo que toca ahora, amigo. Además, la novela ha salido justo en el momento clave, ¿no? Antes de la feria del libro, de toda la historia. Y quiero decirte que te deseo el mayor de los éxitos, amigo. Espero de verdad que lo petes con esta novela. Yo desde aquí la recomiendo encarecidamente porque es un novelón. Y sobre todo te aplaudo tu valentía, porque como bien sabes, a mí también me gustaría algún día escribir alguna novela, pero le tengo tanto respeto y tanto miedo a lanzarme a la ficción que aún no me atrevo, ¿no? Pero tú te has atrevido y me parece muy honrable por tu parte y qué decirte, que te deseo el mayor de los éxitos, amigo. Una cosa me queda preguntarte, no sé si tienes algún proyecto por ahí literario en mente, seguro que ya sí, ¿verdad? No hace falta que me digas el qué, o sí, tú mismo. Sí tengo alguno, sí tengo alguno. Me lo temía, me lo temía. La cosa está en que tengo muchas ideas. Tengo ahora mismo como 3 ideas fundamentales que tengo que decidir con cuál de ellas me tiro, pero también te adelanto, de la misma manera que, aunque nada más que tenía, yo
tenía 2 libros, dos ensayos. Quería, digamos, salirme de mi ámbito, digamos, de mi zona de confort y hacer la Eso es. novela, porque llevaba muchísimo tiempo pensando en una novela. Sigo pensando en algún ensayo, tengo algunas ideas, pero también tengo otras ideas para la novela, pero tal vez vuelva otra vez a salirme de mi zona de confort, que es la historia tal dura, tal como es, a algo como más ficticio. No sé, le estoy dando vueltas a eso, porque tengo varias ideas y ya estoy tomando anotaciones, bueno, o a lo mejor la he empezado ya, no lo sé. Muy bien. Jorge, gracias tío de verdad por tu valentía, te honra, insisto, con eso, y además yo creo que está bien de vez en cuando rehacerse. Yo me he hecho también un poco, me he rehecho también con esto del canal de YouTube, que ya sabes que siempre es complicado, porque también tú tienes un montón de propuestas también, ¿no? Te sigues con tus cortos, con tu escuela de cine, con tu academia también, con 1000 cosas que estás haciendo, amigo, eres todo un hombre del renacimiento almeriense. Bueno, lo intento, no es fácil, no es fácil, pero lo intento, no sé, me gusta y ahora también me dijo el otro día una persona, me encantan las citas que hace literarias y yo, cómo es posible que digas esas cosas tan moñas y románticas en citas literarias y escriban nada más que cosas de sangre? Digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor que A estamos ver, más perturbados de lo que creemos. igual tienes que lanzarte a la novela romántica, que también lo está petando bastante ahora. En fin, Jorge, amigos, vuelvo, insisto, Los Profetas de la Nueva Jerusalén, de Jorge Barroso, publicado por la editorial Guante Blanco, con este portador, por cierto, del amigo Octavio, que lo ha Sí, vuelto a hacer. Te ha de hecho verdad. 3 portadas. Las 3 portadas de tus libros son de Octavio. Tienes la suerte porque a mí me ha hecho nada más que una. Y mira que lo conozco hace 35 años. Y todo el mundo, por lo menos aquí, la gente que me está hablando sobre el libro, todo el mundo me recalca que es la mejor portada de todas. Le encanta. La verdad es que es una portada espectacular. El libro lo merecía, Jorge. Nada, amigo, qué decirte, que gracias por venir a la mirada distante. Ha sido un placer hablar contigo durante este ratico y que, pues nada, que nos vemos en los bares, Jorge. Seguimos. Bueno, que gracias a ti, Oscar, de verdad, porque eres el culpable de todo esto. Así que nos vemos. Nos vemos pronto. Venga, un abrazo, tío. A jugar. Ahora.